Bueno, políticamente se vuelve muy inviable. Lo que está estipulado es que si un presupuesto no se aprueba, comenzás el año con el anterior, ¿verdad? Nuevos proyectos o los que no estén contemplados no se van a poder ejecutar. O sea que por lo menos el Estado continúa funcionando si es que eso no se aprueba. Pero yo esperaría que nuestros diputados comiencen a trabajar con una visión de país. Y yo creo, por lo que hemos visto en los últimos meses, Arena y el FMLN y otros partidos poniéndose de acuerdo en temas como elecciones de segundo grado, pareciera que existe un espacio de que hablen y de que lleguen a acuerdos para interés nacional. Así que esperaríamos, pero como dice el dicho, el niño llorón y la muchacha que lo pellizca. O sea, no llevemos las cosas al último momento porque nos podemos correr el riesgo de que un presupuesto se atrase, que no haya inversión y eso nos va pues a traducir en menos oportunidades de desarrollo. Ya está con nosotros Federico Colorado, presidente de la ANEP. Buenas noches, Federico. Buenas noches, Nacho. Gusto de saludarte. Gracias. Perdón por el atraso. Cuéntanos, Federico, ¿cuál es la opinión de la ANEP en relación al presupuesto presentado por el ministro Cáceres? Bueno, mire, en términos generales, Nacho, nosotros siempre hemos sostenido que esto del presupuesto primero tiene que ser presentado en su momento, luego discutido naturalmente por todas las fracciones políticas representadas en la Asamblea Legislativa. Ahí es natural que van a haber negociaciones, que van a haber estiras y encoges, pero lo importante para nosotros es que el presupuesto se apruebe a tiempo y con su financiamiento, porque en estos momentos en que estamos en crisis sería una malísima señal pues que comencemos con sin un presupuesto aprobado con su respectivo financiamiento. De hecho, mucho de la actividad privada depende en gran parte pues de la parte de la inversión que va incluida en el presupuesto. Entonces es importante que con la madurez con que hemos visto que ha actuado la Asamblea Legislativa en casos tan difíciles como la Corte Suprema de Justicia, como el Fiscal General de la República, nosotros eso nos da una señal de esperanza de que existen los espacios Se eligió 5 meses después de la fecha, ¿no? Pero se eligió, ¿verdad? Ahora, es cierto, en el caso del presupuesto es diferente, porque el caso del presupuesto te envía una señal de incertidumbre, de especulación. La gente, los inversionistas dicen, bueno, aquí qué va a pasar con la inversión pública, qué voy a hacer yo con la inversión que tengo programada. Entonces, de ahí viene la importancia del presupuesto de que sea aprobado a tiempo con su respectivo financiamiento. Y ahí tendrán que comenzar las negociaciones entre los diferentes partidos políticos de inmediato, ¿verdad? Ya. Vamos a ver un corte y en el próximo ya creo que hablamos suficiente de presupuesto, está todo por verse en este momento. En el próximo bloque vamos a hablar un poco más sobre reforma fiscal, que aún es un proyecto que está en manos del gobierno, que realmente han sido a conocer algunas medidas, se hablan de 100 medidas y que la empresa privada algunas ya ha reaccionado. Sobre eso hablaremos y también sobre inseguridad que también está afectando seriamente a la empresa privada porque, hay que decirlo, los secuestros han vuelto en un número medianamente importante que obviamente preocupa. Ya volvemos. Bueno, de las 100 medidas anunciadas por el ministro de Hacienda para reformar la parte fiscal, hay muchas que tienen que ver con cerrar espacios a la elusión, a la evasión también, y hay otras que han resultado un poco más novedosas, como un impuesto a los vehículos nuevos y usados en un 8%, también un impuesto al ahorro, que no se ha especificado, etcétera. Por ahí también mayor gravamen a las bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera. ¿Cómo están viendo ustedes esto? Parto contigo, Federico. Bueno, mira, Nacho, la verdad es que nosotros sobre el tema fiscal creemos que siempre se parte, digamos, un poco de la segunda grada, porque la primera grada, la primera preocupación debería de estar en ver cómo reactivamos la economía nacional, en ver cómo dinamizamos todos los sectores productivos, en ver cómo le damos los incentivos que necesita la gente para echar a andar con más fuerza todas sus actividades. La verdad que el tema de la inversión es fundamental. Y por ejemplo, si tú ves porcentualmente el tema de la inversión que va a haber de aproximadamente un 3 y pico %, más lo que pueda haber de la inversión privada, pues no es suficiente para lograr un dinamismo y unos crecimientos que permitan, digamos, aliviar la situación fiscal.
pero creo que hay un área en la cual se está haciendo no lo necesariamente con suficiente fuerza, y es en lo que tiene que ver con la inversión extranjera. Yo creo que si algo en este país puede hacer la diferencia es la inversión extranjera, y deberíamos como país de estar haciendo un esfuerzo, pero enorme, ¿verdad?, para entrar a ese tema de cómo atraemos más inversión extranjera, así como también ver cómo de una vez por todas hacemos el abordaje al tema de las concesiones de infraestructura. Muchos países han salido adelante de esa forma, han creado condiciones de infraestructura favorables, han generado riqueza, han generado condiciones favorables para la economía, que al final, pues claro, esto no ocurre de la noche a la mañana, pero todo eso forma parte de un plan muy bien armado, muy bien diseñado, y que bien orientado y bien manejado da los resultados que esperan, porque esas inversiones que se hacen al final se retornan al mismo Estado, pues en más impuestos que se recolectan por el mismo dinamismo que se le da a todos los sectores productivos. Ahora, una grada más abajo está el tema meramente impositivo, y en ese tema en particular a mí sí me gustaría ver claramente, digamos, reflejado el espíritu de lo que se dijo en un principio. En un principio lo que se dijo es: nosotros no vamos a subir impuestos, nosotros vamos a hacer un combate frontal a la elusión, a la evasión y al contrabando, pero sobre todo al contrabando, porque de todos los tipos de competencia desleal, quizás el contrabando es el peor de todos, ¿verdad? Entonces, sobre esa premisa debería de partir, digamos, lo que es la reforma fiscal, y realmente sobre ese tema se ha dicho muy poco. Realmente nosotros hemos incluso preguntado y nos han dicho que todavía están trabajando sobre ese tema, pero la verdad es que aquí deberíamos de ir en esa filosofía, en ir a la búsqueda de la gente que no paga, ¿no?, de la gente que está haciendo negocios de contrabando. La parte de la ilusión, bueno, a ver, hay que ver la parte legal, porque al final de cuentas eso es algo que se hace, pero dentro de la legalidad, de los temas de la ley, ¿verdad? Y después de eso deberíamos de llegar a la tercera grada, que ya son todas las medidas específicas, y las 100 que tú has mencionado. Quiero decirte que nosotros lo que hemos recibido ha sido líneas gruesas de lo que puede ser la reforma fiscal. Incluso entendemos, esta misma semana entendemos que todavía se están haciendo ajustes a la misma, ¿verdad? Y que hasta esta semana probablemente tengamos nosotros el documento final. Ok. Entonces, en el caso de las medidas, hacer apreciaciones específicas es un tanto difícil cuando no se tiene la claridad de por dónde va el rumbo. De acuerdo, pero ustedes tienen alguna claridad en relación a las medidas contra la elusión y la evasión. ¿Hay algunas que hayan conocido o no han conocido ninguna medida? Por el momento no hemos visto ningún plan así serio, contundente, que vaya orientado. Pero espérate, no sé si serio, pero ha habido declaraciones clarísimas del ministro de Hacienda, y eso me parece que no es, digamos, que es oficial. No, precisamente, por ejemplo, en el caso de aduanas, han eliminado toda la policía de aduana, ¿verdad? Que eso parece ser contrario a lo que se pretende, que es entrarle con más fuerza al tema del contrabando, ¿verdad? Ok. ¿Usted han conocido algunas medidas específicas? Bueno, han mencionado algunas de las medidas que pretenden implementar, aunque no hemos conocido el detalle de las mismas. No he conocido el detalle. Yo solo brevemente, nosotros estamos totalmente de acuerdo en el ataque a la elusión, evasión y el contrabando. Ya se ha dicho. Y faltan dos cosas más: que se recaude eficientemente y que se utilice honestamente, que creo que son dos componentes que no se mencionan y faltan. En lo que hemos visto, se habla, por ejemplo, de eliminarle el IVA a las maquinarias, por ejemplo, a los bienes de capital, que eso consideramos que va en contra de la reactivación económica del país. ¿Por qué? Porque tú actualmente, si traes un equipo, una maquinaria para generar más empleo, tú puedes pedir una exención de IVA y no pagas IVA porque necesitas más recursos para comprar materia prima, contratar más personal. Ahorita eso está contemplado, por lo menos en la presentación que vimos, que tienes que pagar el IVA y quitártelo en 12 meses, lo cual es un desincentivo.
El tema, por ejemplo, de que cuando vas a construir o a remodelar un inmueble, que puede ser tu planta de producción, que la vas a hacer más grande, o puede ser tu tienda donde vendes tu producto, solo es deducible el 50% de los gastos que se utilicen en esto. También es un desincentivo a que hagas ese tipo de modificaciones en tus establecimientos. A que gastes y que inviertas, porque inviertas. al final estás invirtiendo. Luego el tema del ahorro, el impuesto sobre el interés del ahorro. La inversión privada se lleva a cabo del ahorro privado. El ahorro privado ha caído del 14.8 al 12% más o menos. Y el ahorro en El Salvador es muy bajo. Es muy bajo. Y los intereses son muy bajos. Y los Por eso intereses es son muy bajo. bajos, entonces este es un desincentivo más